Buenas noches, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, perteneciente a la ECA, que es la Escuela de Contabilidad y Auditoría. Estamos realizando un trabajo de informática que se trata de realizar una videollamada hablando sobre un tema de economía. Mi grupo está conformado por Marcela Bendaño y Gabriel Tapia. Nosotros vamos a hablar sobre el caso Odebrecht, que es un tema económico que ha estado existiendo mucha controversia acerca de nuestro país. ¿Qué es el caso Odebrecht? Habla sobre una empresa que es una empresa brasileña que admitió haber pagado 3.500 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países para ganar negocios, entre ellos está involucrado Ecuador. Esta información lo divulgó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En este caso tenemos que hacer referencia a varios puntos. El primero, ¿qué es Odebrecht? Odebrecht es una empresa brasileña de negocios de campos de la ingeniería y la construcción. Se constituyó en 1944 y tiene filiales en Sudamérica, América Central y el Caribe, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente. Braskem es su filial que actúa en los sectores químicos y petroquímicos. Durante más de una década, Odebrecht y Braskem habían creado una unidad de negocios que se encargaba de colmar a funcionarios de gobiernos en 3 continentes. Los enlistados son Ecuador, Argentina, México, Colombia, Angola, República Dominicana, Perú, Panamá, Venezuela, Mozambique y Guatemala. La cifra de sobornos llegaría, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a los 788 millones de dólares. En una corte federal en Brooklyn, en Nueva York, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procesó a estas empresas por conspiración para violar la legislación estadounidense contra los sobornos. Los acusados se declararon culpables por el pago de esas sentencias de millonadas de dólares, en colmas como parte de una confesión a cambio de reducción de su pena. La multa que debe pagar la empresa asciende a los 3.500 millones de dólares, una de las cifras más altas en el mundo en acuerdos de este nivel. Con esta suma podrán liberarse de las acusaciones en Estados Unidos, Suiza y Brasil. La multa habría sido fijada en 4.500 millones de dólares, pero Odebrecht dijo que podría pagar 2.600 millones de dólares. De este valor, Brasil recibirá el 80%, Estados Unidos el 10% y Suiza otro 10%. Braskem acordó pagar una multa de 632 millones de dólares en devolución de lucros indebidos. En este caso, Brasil recibirá el 70%, Estados Unidos el 15% y Suiza el 15%.
Otro país más que recibió coimas fue Guatemala con 18 millones de dólares, en la cual tuvo beneficios indebidos obtenidos de 34 millones en el periodo 2013-2014. Está involucrado también México, con coimas recibidas de 10.5 millones de dólares y 39 millones de dólares de beneficios indebidos en el periodo de 2010 al 2014. Mozambique, que es el país menos afectado de coimas, es con un 0.9 millones de dólares y no tiene beneficios indebidos en el periodo 2011-2014. Panamá, recibiendo coimas de 59 millones de dólares y beneficiándose de 175 millones de dólares en el periodo de 2010 y al 2014. Perú, con coimas pagadas de 29 millones de dólares y beneficios indebidos obtenidos de 143 millones de dólares en el periodo del 2005 hasta el 2014. Venezuela, coimas pagadas a las empresas de 98 millones de dólares, en la cual no tuvo beneficio alguno en el periodo del 2006 al 2015. Ya. Otra obra es la de Trasvase de Santa Elena, que está conformado por tres tramos. El trasvase del río Daule a la península de Santa Elena ha provisto de agua para consumo humano, industrial y de riego para 42.000 hectáreas, de estas antes desérticas en la zona provincial de Guayas. Otra más es en Cuenca, que es el Poliducto Pascuales. Es el Poliducto Pascuales que permite transportar gasolina y diésel desde el terminal Pascuales y gas licuado de petróleo desde el terminal El Chorrillo hasta Cuenca. Los países que están pronunciados de países los involucrados, el primero es Argentina, que dice que la Oficina Anticorrupción de Argentina ha contactado con fiscales e investigadores de Brasil para informarse sobre presuntos sobornos de 35 millones de dólares a funcionarios argentinos en el periodo de 2007 al 2015. De su lado, la diputada opositora Margarita Stolbizer pidió al Ministerio Público una investigación preliminar sobre esos casos que se habrían registrado durante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, que fue la presidenta en el periodo del 2007 al 2015. Otro país involucrado fue Colombia, que pidió hacer una investigación judicial en la cual cancelaría los contratos en los que se compruebe que Odebrecht pagó 11 millones para adjudicarse a obras públicas entre el 2009 y 2014, por los cuales ganó 50 millones de dólares. Un funcionario colombiano no identificado recibió 6.5 millones, según documentos de la justicia estadounidense. El Estado colombiano no durará de ninguna manera en tomar las decisiones necesarias para terminar de manera unilateral sus contratos con la empresa Odebrecht, para que esta empresa ya no siga funcionando.
Con todo esto nosotros analizamos y tenemos una opinión que es realmente la corrupción aquí en nuestro país es realmente inmensa. Que pese a la gravedad de estas evidencias, la decisión del presidente Rafael Correa, que fue el presidente en su época, no hizo nada. No aceptó versiones de los directivos de Odebrecht, en lugar de pedir una pronta y exhaustiva investigación, en lo que se perfila como uno de los casos más grandes de corrupción, como ya antes mencioné, conocidos en América Latina. Corea tuvo que desestimar, con la finalidad de que su imagen y su proyecto público no se alteraran. Con todo esto tenemos que la corrupción existirá durante mucho tiempo y lastimosamente el que tiene el dinero siempre saldrá ganando. Gracias.